Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, ¿verdad? Bienvenido a todas estas personas que se conectan a través de las redes sociales. Allá a la distancia, un abrazo, un caluroso abrazo de esta iglesia Discípulos de Cristo en Barrancas, aquí en el pueblo de Barranquita, en las Parcelas Nuevas, donde te invitamos, ¿verdad? Como siempre, que si no tienes ningún lugar donde congregarte, esta podría ser tu casa. Así que bienvenido una vez más a Cápsula de Bendición, esperando en ese Padre Celestial que hoy, una vez más, sea de bendición para nosotros, ¿verdad? Esta cápsula de bendición, valga la redundancia, porque es cápsula de bendición. Así que en esta noche comenzamos, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por su presencia y le presentamos al Señor todo lo que aquí vamos a hacer en esta noche, esperando y confiando en ese Padre Celestial, que sea el que nos deje sentir su presencia una vez más y nos hable, ¿verdad?, por medio de su palabra en esta noche. Vamos a orar. Padre de la gloria, voy ante tu presencia una vez más. Te quiero dar gracias, Padre Celestial. Gracias, mi buen Dios, por este hermoso privilegio que tú nos permites en esta noche de poder llegar hasta tu casa, Señor amado. Casa de adoración, Señor amado, donde llegamos, Padre Celestial, a buscar de tu presencia, donde llegamos, Padre Celestial, por el motivo, Señor amado, de seguir, Señor amado, en pos de ti, Señor amado, por el motivo, Señor amado, de recibir refrigerio cada día para nuestras vidas. Te pido, Padre de la gloria, que en esta noche, Padre Celestial, que vamos a estar discutiendo, Señor amado, sobre tu palabra, que vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu, Padre Celestial. Una vez más, Señor amado, tú continúes hablando, Padre Celestial, que tú sigas, Señor amado, hablando a cada una de nuestras vidas, pero sobre todo, Padre Celestial, que todo lo que aquí se hable, primero lleve tu aprobación. Siempre, toda la gloria y toda la honra será tuya. En tus manos me deposito, yo orando en tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Y en esta noche, ¿verdad?, hemos estado discutiendo todo este mes, ¿verdad?, sobre los frutos del Espíritu. Y hoy, pues obviamente no va a ser la excepción. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante en la vida del cristiano. Y vamos a estar hablando de la fe, ¿verdad? Vamos a estar hablando en esta noche de la fe. Y tenemos muchas citas bíblicas, ¿verdad?, donde hay varias preguntas que tienen que ver con la fe. Y vamos a contestarlas en esta noche por medio de la palabra. Así que comenzando, ¿verdad?, por fe, ¿verdad? Si buscamos una respuesta, ¿verdad?, a lo que qué quiere decir fe, ¿verdad? Buscando información sobre la fe en el diccionario bíblico dice: aprobación que se da a alguna verdad o confianza que alguna persona deposita en otra. Fe en el cristianismo es la total confianza del hombre en Cristo. La fe es el tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, específicamente de Pablo y de Juan. La palabra fe se utiliza como punto de referencia hacia nuestro Señor Dios. La fe está ligada a la fidelidad. Cuando se habla de fe se puede referir también a fidelidad. En muchas ocasiones, ¿verdad?, en la Biblia se habla de fidelidad, pero se está refiriendo también a la fe, porque son dos cosas, fidelidad y fe, que van tomadas de la mano, ¿verdad? Hemos podido aprender en esto de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, que en medio de todos estos frutos del Espíritu hay frutos que son prácticamente lo mismo porque van enlazados unos con otros. Así que en esta noche, ¿verdad?, vamos a notar, ¿verdad?, que la fe está ligada a la fidelidad. Una persona que suele o busca ser fiel, ¿verdad?, se mantiene su mirada en el punto a lo que esa persona es fiel, ¿verdad? Como cristianos, nuestro punto, ¿cuál es? ¿A quién nosotros queremos serle fiel? A nuestro Señor, ¿verdad? Pues cuando uno quiere serle fiel a alguien, pues uno va dirigido a ese punto, a la que tú quieras serle fiel. Y nosotros como cristianos somos fieles, queremos serle fieles ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de qué? De nuestra fe. ¿Ven que van ligadas una cosa con la otra? Como hijos de Él debemos mantener nuestra mirada en Él. Cuando lo hacemos, aumenta en nosotros la fe, porque está conociendo mejor al Señor. Mientras nosotros mantenemos en esa fidelidad, nuestro norte siempre es Señor Jesucristo, nuestro norte es nuestro Padre Celestial.
pues nosotros poniendo esa mirada y siendo fiel a Él, nuestra fe sigue creciendo, porque a medida que vamos conociendo a Dios, vamos viendo la grandeza que Él tiene y todas las cosas que tiene para nosotros, ¿verdad? Cada una de las promesas que Él promete para cada uno de nosotros, pero también cuando llegue el momento difícil podemos refugiarnos en esa fe que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y como le dije anteriormente, vamos a tener varias preguntas, ¿verdad? Que están basadas en la Biblia, y esas preguntas le vamos a buscar contestación en la misma Biblia, ¿verdad? Así que la primera es: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y quién tiene Hebreos 11:1? La traducción a la Biblia. La palabra de Dios se en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Después la fe, en la Valera, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para ponerlo en ajo y habichuela, para ponerlo en inglés y en español, que nosotros lo podamos entender bien claro, la fe no se ve, pero se vive. La fe no la vemos, pero la vivimos. ¿Y en qué la vivimos? En Cristo Jesús, porque hemos confiado en Él. Nuestra confianza, nuestra fidelidad se convierte en esa fe en Él, ¿verdad? ¿Y quién tiene Corintios 5:7? Segunda Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Ves lo que dije? Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Lo que dije ahorita es que se vive. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo, no tuviéramos fe. Pero nuestra fe está en Cristo Jesús. Cuando hemos decidido seguir a Cristo, y si hay alguien aquí o allá en su casa que no ha decidido seguir a Cristo, o que no le ha dado la oportunidad a Cristo, hoy es una buena oportunidad para poner tu mirada en Cristo, para que tú puedas ver esto que dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Para que tú puedas ver, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que tú puedas experimentar eso, tienes que darle tu vida a Cristo, para poder ver que de lo imposible Dios lo hace posible. Cuando tú decides mirarlo a Él, ¿verdad? Y ahora vamos a tener Romanos 10, 8 y 9, y aquí vamos a abundar un poquito más. Siempre en todas las preguntas va a haber unos versículos que vamos a abundar más que otros, ¿ok? En Romanos 10, 8 al 9. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Lo voy a volver a leer en la versión Reina Valera. Miren esto. Dice más, y después dice un signo de pregunta: ¿quién dice? Más, ¿quién dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca de ti. Y después dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Es la que nosotros proclamamos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que acabo de decir. Si no has decidido seguir a Cristo, si no has decidido entregarle tu vida a Cristo, para tú poder entender esto mejor, tienes que aceptar a Cristo, para que a Cristo te demuestre. Él lo puede hacer como quiera, porque lo puede ver, pero aún así, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, comienza un proceso en tu vida que vas a ver todo lo que te rodea desde otro punto de vista, y eso se llama la fe en aquel que tú le entregaste la vida. Pero para abundar un poco más
en estos versículos, vamos a leer Deuteronomio 30, del 11 al 14. Padre Espíritu Santo dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy bien. Comienza diciendo: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Hay un mensaje para el pueblo. Esto que yo te estoy diciendo a ti, ¿y por qué traigo Deuteronomio antes de entrar a lo que leímos en Romanos 10, del 8 al 9? Porque si vamos a Deuteronomio 30, del 11 al 14, podemos notar que con este pasaje que nosotros leímos ahora de Romanos, ¿verdad? Deuteronomio es una continuación, ¿verdad? El apóstol Pablo concluye la cita que hablaba en Deuteronomio 30, del 11 al 14, la concluye aquí en Romanos, ¿verdad? Porque hay un mensaje en todo esto. En ese pasaje de Romanos hay una descripción, ¿verdad?, de Dios diciéndole al pueblo, ¿verdad?, de Israel por medio de Pablo, que no deberían preocuparse creyendo en los mandamientos de Dios, que creyendo que sus mandamientos eran difíciles, porque el pueblo estaba pensando en que son difíciles de cumplir, pero estaban quitando la mirada en Cristo Jesús, que es el Padre Celestial, ¿verdad? Y Pablo lo que quiere dejarle saber es a aquel pueblo, y nos quiere dejar a nosotros, saber a nosotros hoy, porque es su palabra, y esa palabra es viva. Hoy es el mismo mensaje, ¿verdad? Lo que quiere dejar saber, que cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, los mandamientos de Dios moran, están en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Pablo literalmente lo que está haciendo es llevando al pueblo a la idea de la fe en Cristo. Le está diciendo: están esos mandamientos, pero tú has decidido seguir a Cristo, por lo tanto, no sigas pensando que eso es difícil, porque tu fe te lleva a confiar en ese que tú decidiste darle y entregarle tu vida. Por lo tanto, eso que es difícil, Él lo va a hacer posible, porque tú le entregaste la vida a Él. Literalmente lo que Pablo está diciendo en ambos mensajes, el de Deuteronomio y el de Romanos, es el mismo. No sigan poniendo excusas que esto es difícil o que esto no. Vamos a aumentar la fe. Tú creíste en el Señor Jesucristo, pon tu fe en práctica, ¿verdad? Porque la fe, como dijo ahorita, no se ve, es que se vive. Hay que vivirla, ¿verdad? La fe todavía está cerca de ese pueblo de Israel. Todavía esa fe está ahí. Y hoy esa fe debe estar cerca de cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos debemos seguir día a día buscando la manera de seguir aumentando esa fe en Él. Porque, ¿sabe por qué debemos seguir aumentando la fe cada día? Porque cada día el mundo sigue siendo más contaminado. Por lo tanto, nosotros cada día debemos fortalecernos más, porque lo que está fuera de todo esto se va a seguir haciendo grande. Y si nosotros permitimos que esa fe, poner la mirada en que esto está difícil, estamos desviando la mirada de quien creímos. Nuestra fe no está siendo puesta en práctica, ¿verdad? Así que cuando nosotros mantenemos esa fe viva, ¿verdad?, se nos hace más fácil. Siempre traigo esto, porque es que hay un trabajo que realizar como iglesia, hay un trabajo que realizar como hijos del Señor. Mientras nosotros sigamos aumentando esa fe en el Padre Celestial, se nos hace más fácil a nosotros, por medio de esa fe en Cristo, poder, ¿verdad?, hablar de ellas, ¿verdad?, de nuestros propios corazones, hablarle a otros de esa fe.
Pero si tú te mantienes, que lo que pasa es esto, que yo sé que las situaciones son difíciles, pero si tu fe está cimentada en Cristo Jesús, en ese momento difícil, lo más bonito de todo esto es que ese Padre Celestial, en el momento probablemente más oscuro tuyo, donde tú dices, ya no aguanto más, se te acerca alguien y tú en medio de esa situación puedes hablar a esa persona y después tú dices, pero ven acá, ¿cómo yo le hablé a esta persona si mira donde yo estoy metido? ¿Por qué? Porque en ti, aún en la situación en que tú estás, tu mirada está puesta en Cristo, tu fe está puesta en Cristo, por lo tanto, el propio Dios pone palabra en tu... ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes, a los que están aquí, a los que están en la casa, que yo no lo vea, pueden levantar la mano, pues yo sé que le ha pasado, si le sirves al Señor, en algún momento tiene que haber pasado esto, que te toca algún momento y le dices una palabra a alguien y comienzas a hablar con esa persona y ves la respuesta de la persona positivamente y después tú te pones a pensar, ¿qué yo le dije? Y no sabes, tú no te explicas qué tú le dijiste, pero tú viste que el Señor hizo algo en esa persona y tú, ¿qué yo le dije? Pero si yo no sé lo que le dije, pues mira, ¿sabes qué? Eso es Cristo Jesús poniéndote las palabras en tu boca, porque le has creído a Él. Estas son experiencias que te hacen vivir Dios para que tu fe siga creciendo en Él. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Creer sin tener que ver nada. Creer en ese que murió y resucitó por ti y por mí sin tener que verlo. ¿Por qué? Porque lo vivimos. No porque lo decimos, sino que lo vivimos desde el corazón, ¿verdad? La próxima pregunta. ¿Cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo yo desarrollo mi fe? ¿Quién tiene Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y no cualquier oír, el oír por la palabra de Dios. Ahorita decíamos que la palabra del Señor es que viva. Por lo tanto, tu fe, ¿cómo desarrollas tu fe? Yendo a la palabra. No está mal que si tú en algún momento estás leyendo la palabra y tienes alguna duda en lo que dice ahí, no está mal. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado donde tú buscas tu información. No está mal buscar información sobre eso, al contrario. Si tú comienzas a escudriñar lo que dice la palabra de una buena fuente, de un buen consejero, de un buen líder, que por sus frutos los conoceréis, que tú ves que verdaderamente si tú buscas información sobre lo que tú, no está mal. ¿Sabes qué? Está muy bien. ¿Por qué? Porque dice aquí, así que la fe es por el oír por la palabra del Señor. Cuando tú estás leyendo ahí, estás escuchando a Dios, hablando a tu vida. Por lo tanto, cada vez que nos sentemos con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, antes de tú comenzar a leer, no tienes que hacer una oración grandísima. Tú le pides al Señor, Señor, yo voy a sentarme aquí a leer, me voy a acostar, o me voy a botar, lo que usted desee. Voy aquí a leer tu palabra y le dice al Señor, dame sabiduría, Padre, háblame. Señor, dame sabiduría en tu palabra y háblame. Y yo estoy 200% seguro que su vida va a cambiar. Porque le estás abriendo la fe, te estás abriendo la puerta al desarrollo de esa fe en tu vida. Cuando te acercas a la palabra del Señor. ¿Quién tiene? Dice aquí Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es solo tener fe.
La fe tiene que tener acción de tu parte, tiene que tener obra, y no es por las obras que somos salvos. Pero si tú tienes fe en Cristo Jesús, tú tienes un trabajo que realizar. ¿Cuál es tu obra? Lo que estamos hablando ahora. Yo tengo fe en Cristo, Dios mío, tú me puedes sanar, pero no haces nada. Tu obra, ¿sabes cuál es? Yéndote de rodillas. Tu obra es yendo a la palabra. Tu obra es intimando con ese Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue ese momento en medio de la enfermedad, tu obra también puede ser que tú seas testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho con tu vida. Tu obra para mí puede ser esa. No necesariamente tiene que ser alguna obra económica, no necesariamente tiene que ser alguna ayuda. Puede ser tu testimonio parte de tu obra, porque lo que el Señor hizo en ti por tu fe, tú lo estás poniendo en obra, porque le estás compartiendo a otros lo que el Señor hizo contigo. Pero primero tienes que hacer tu parte, buscar esa presencia de Dios, buscar la manera de acercarte a Él en todo momento. ¿Quién tiene Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es algo parecido, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ustedes se van a acercar a alguien. Si están buscando una ayuda, vamos a ponerlo de otra manera. Si usted está buscando una ayuda de algo, vamos a ver qué ayuda. Si tú estás buscando a alguien que te supla un transporte, ¿verdad? Necesito pon. Y vas a ir al vecino tuyo que no tiene cajo. No vas a ir al vecino tuyo que no tiene cajo. Vas a ir a alguien donde tú sabes que te puede dar pon, que tiene un carro. Porque él tiene. Pues en la vida del cristiano, ¿a dónde nosotros acudimos? Al Padre Celestial, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él podemos encontrar lo que nos hace falta a nosotros. Tenemos la seguridad de que sabemos que cuando llegamos ahí, sabemos que vamos a encontrar algo. Y volviendo a Hebreos 11:6, debemos comenzar por decir que la fe es fundamental en toda nuestra relación con Dios. Es algo fundamental. Yo diría, la fe para el cristiano, si es verdadero cristiano, la fe, eso no debe faltar nunca. Es algo primordial. Yo diría que es, ¿cómo le digo? Obligatorio. Porque es que si tú no tienes fe, no estás haciendo nada. Para un verdadero cristiano, la fe es obligado, tienes que tener fe. Porque si tú decides seguir a Cristo, pues tienes que tener fe. Es lo que dije ahorita. Yo no voy a ir donde el vecino mío que está aquí a pedirle pon. Tengo que ir al que está más arriba, que tiene cajo. Porque si yo necesito pon, él la necesidad no la puede cubrir él. Es que interesante, porque antes de venir estaba escuchando así un podcast y uno salió así un short que un joven pues le estaba diciendo a otro, ¿verdad? Estaban hablando del miedo, del temor, ¿verdad? Y entonces uno sale y le dice, pues sabe, mi mamá me dijo que si yo tengo temor, no estoy demostrando fe. Y por ende, si me quedo en el temor, estoy alabando o adorando al enemigo. Pero que cuando tengo fe, ¿verdad? Estoy entonces alabando a Dios,
pero que cuando permitimos, él decía que su mamá le dijo, piensa, cuando tú tienes miedo, y si pensamos en que en la Biblia dice no temas 365 veces, ¿verdad? Uno por cada día. Yo sabía que íbamos a tener diferentes tipos de temores, pero nos dice confía en mí, ten fe, ¿verdad? En lo que tú no ves. Y eso me estuvo interesante porque este niño, ¿verdad? Le dice que su mamá le dijo, quiero que visualicen, cuando tú tienes miedo y permites que el miedo te domine, es como si estuvieras así postrado ante el enemigo. Él decía, mi mamá me decía que visualizara eso, para que cuando tuviera fe me levantara y me buscara sacudir y confiara en que Dios estaba conmigo y que Él, ¿verdad?, iba a hacer que las cosas obren para bien. Y él dice que tuvo que ir poco a poco y que eso le ayudó tanto en su negocio, ¿verdad? Pero me estuvo tan interesante porque nunca había mirado eso de esa forma, sí, de que cuando nos quedamos en el temor no estamos demostrando fe, sí, y que es como si estuviéramos adorando a Dios. La fe vence el temor. Con la fe tú puedes vencer. Por lo tanto, es necesaria en la vida como cristiano. Cuando como cristianos tenemos en cuenta que la fe es algo esencial en la vida, ¿verdad?, de nosotros como creyentes, podemos entender que somos capaces de confiar en Dios y creer en sus promesas aún cuando no podemos verlas con nuestros propios ojos. Voy a volverlo a repetir. Cuando nosotros como creyentes podemos entender, ¿verdad?, en nuestro entendimiento, que somos capaces de confiar en Dios, aún no viéndolo con nuestros propios ojos, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque estamos dependiendo de la fe, ¿quién? En Cristo Jesús, el que murió y resucitó. Nuestro desafío, ¿verdad?, como cristianos, es alimentar esa fe a diario, como dije ahorita de nuevo, a través de que del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de tu vivir en obediencia a lo que dice el Padre Celestial, ¿verdad? Creyéndole en todo momento a Él y solamente a Él, ¿verdad? De esta manera nos acercamos cada vez más a Dios y aprendemos a tener esa confianza, ¿verdad?, en Él en todo momento. ¿Por qué va a aumentar nuestra fe cuando hacemos eso? Vamos a ver, ¿por qué va a aumentar nuestra fe cuando hacemos eso? ¿Qué ustedes creen? Porque conocemos a Dios. Porque conocemos a Dios. ¿Y sabes por qué? Una pregunta. ¿Quién ha estado en dieta aquí? Yo creo que aquí en Puerto Rico todo el mundo se pone a dieta. Por más flaco que tenga, todo el mundo se pone a dieta, ¿verdad que sí? No importa, estoy gordo y se pone a dieta. Y hay veces que la dieta no resulta. Pero cuando tú ves que estás comenzando a bajar, pues uno se pompea. Mañana voy a comprar más ensalada porque bajé 1,5 libras. Chacho, llevo 2 semanas y bajé 1,5 libras. Yo mañana voy a comprar ensalada y compro ensalada para toda la semana. Porque bajó 1,5 libras en 2 semanas. Y vio el resultado, ¿verdad? Pues cuando nosotros crece nuestra fe es porque nosotros ponemos esa fe en Cristo Jesús y el Señor, como dice ella, conocemos al Padre. Entonces el Padre comienza a darnos experiencias a nosotros que nos motivan a nosotros a seguir hacia adelante. Eso es lo que Él desea, que tú estés convertido y convencido de que esa fe que tú pusiste en Él no es en vano. Que la fe que tú has puesto en ese Padre Celestial es verdadera y va a ser por toda la vida. Eso lo hace solo el Padre Celestial. Demostrarte momento a momento de que no estás solo, aunque tus ojos no lo vean. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas alimentando esa fe, Él va a seguir dándote experiencias. Y parte de las experiencias que el Señor te sigue dando es dotándote de esos frutos del Espíritu que estamos hablando en este mes. Dios te va a seguir dotando de los frutos del Espíritu, pero eso lo hace Él. Este versículo nos enseña, ¿verdad?, que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Esto te quiere decir
que si quieres tener una conexión más profunda con Dios, debes buscarlo en espíritu y en verdad, en todo momento. Cuando lo haces, puedes experimentar su poder, su amor de manera más profunda y más real. Ese es el Padre que nosotros le servimos. Y la otra pregunta, que sería, estamos terminando ya, ¿por qué necesito fe para sentirme cerca de Dios? ¿Por qué yo necesito la fe para sentirme cerca de Dios? ¿Verdad? ¿Quién tiene Romanos 14:23? La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hace con fe, y todo lo que proviene de fe que no proviene de la fe es pecado. Cuando nosotros comemos, ¿verdad? Confiamos en ese Padre Celestial que el que sopló quién es. ¿Por medio de qué lo hacemos? Por medio de la fe en Él. Por lo tanto, participamos de esos alimentos en la confianza de que Él fue el que los suplió y Él está en nosotros, y todo lo que nosotros comamos es verdadero. Pero cuando nos vamos al ámbito espiritual, ¿qué nosotros consumimos como cristianos? Experiencias vividas ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si nos vamos a la vida espiritual, todo lo que consumimos de ese Padre Celestial a nuestra vida es bueno para nosotros. Todo lo que está fuera de su voluntad es pecado. Y esta mañana en el circulito de oración hablábamos en algún momento del coraje. ¿Saben qué? El coraje no es malo. Lo que es malo es la acción después del coraje. Por eso es que dice su palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El Padre Celestial nos está dejando saber que eso hay que corregirlo rápido. ¿Por qué? Porque por ahí mismo se sigue metiendo el enemigo. Por nuestra vida espiritual debe ser así. Buscar de Cristo Jesús para que estemos robustos, poniendo una palabra, robustos espiritualmente, para que cuando llegue el momento difícil nosotros podamos aguantar todo eso y no permitir que nada nos destruya, porque le creímos al Padre Celestial, ¿verdad? ¿Y quién tiene se me olvidó la lectura? ¿Quién tiene Romanos 10:17? No, perdóname que me perdí aquí. ¿Quién tiene 1 Corintios 4, el versículo 2? Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno se haya dado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y la pregunta es, ¿por qué necesito fe para sentirme cerca de Dios? Para comenzar, un administrador, por lo general, es una persona, ¿verdad?, que se encarga de algo para cuidarlo, para manejarlo, para mantenerlo en buenas condiciones. Y esto que él está cuidando no le pertenece. Él solo es el administrador de eso que le dio, ¿verdad? Nada de lo que tenemos por gracia de Dios nos pertenece. Y en este caso, la fe viene ¿de quién? De ese Padre, porque Él es el modelo, ¿verdad? Nosotros creemos en Él, ¿verdad? Porque hay un modelo de ese Padre Celestial. Si nosotros como cristianos somos los administradores de las bendiciones que Él nos da, debemos ser ¿qué? Buenos administradores. Nosotros debemos ser buenos administradores, incluyendo la fe, para que así el Cristo Jesús
nos mire con ojos de bien. Necesitas fe para acercarte a Cristo, porque tú eres el administrador de las bendiciones que Él te dio. Y cuando tu fe crece, también está creciendo tu relación con el jefe de los jefes, Cristo Jesús, el dueño del oro y la plata, el creador de los cielos y la tierra. Y entonces, si tú eres el administrador, ¿por qué necesito fe para sentirme cerca de Dios? Porque nosotros estamos administrando lo que ese Padre Celestial nos puso en las manos. Por lo tanto, si nosotros aumentamos esa fe, necesitamos esa fe para sentir la seguridad de Cristo en mí. Porque mientras Cristo vea, nuestro Padre Celestial vea que nosotros estamos siendo, Él siempre fiel, pero mientras Él vea que nosotros estamos siendo fieles a Él, entonces vamos a sentir la cercanía de Él en cada momento de nuestra vida. Él va a comenzar a darnos experiencias que a veces no tenemos explicación y a veces nos preguntamos más adelante, como la pregunta o como el comentario que en algún momento nuestra hermana Evelyn nos hizo en el estudio pasado, que ella decía que ella actuó de una manera antes de conocer a Cristo por una persona que recibe en su casa, pero luego que recibe a Cristo, ella se recuerda haciendo un recuento de todas las cosas que ella tenía que arreglar con el Señor, y hay en ella un pensamiento continuo en ir y acercarse a esa persona, aunque lo que ella hizo no está mal, porque fue poner las reglas en su hogar, pero aunque ella no lo hizo de manera, o sea, no lo hizo mal, ¿verdad? Aún así, ella siente la necesidad de en algún momento y le pide al Señor que en algún momento le dé la sabiduría necesaria para ella tener la oportunidad de hablar con esa persona. Eso lo hace Dios. Eso. Yo quería compartir algo que cuando yo tenía 17 años, ¿verdad? Yo estaba muy deprimida. Yo no iba a la iglesia, pero un primo que era testigo de Jehová me había dado una Biblia y yo la leía. Siempre me salía el libro de Job y yo siempre lloraba porque decía, pero Job era un hombre bueno. Yo siempre me sentía una persona mala, ¿verdad? Por muchas cosas que había vivido y hacía. Y yo tenía un plan de que me iba a quitar la vida y ya ese día lo iba a hacer. Y me dio por abrir la Biblia y el Señor me llevó de una manera, ¿verdad? No sé cómo, pero me llevó a la palabra de Salmo 138, 8, que nunca se me olvida, que decía que Dios, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito. Y no sé cómo, pero yo entendí que al yo quitarme la vida, yo iba a pecar contra Dios. Por ende, porque Él no iba a poder cumplir, o sea, el propósito. Yo no iba a cumplir el propósito que Él tenía en mí si yo hacía eso. Y yo me eché lloraba, y gracias a Dios aquí estoy. Pero esa palabra para mí es una que uso todo el tiempo cuando me atrevo a hacer algo. Porque aunque yo no me sienta digna o capaz, ¿verdad? Confío y tengo fe que Dios sabe por qué me tiene aquí y Él ha de cumplir su propósito, ¿verdad? Y entiendo que cuando hablas de administrador, ¿sabes? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que cuidar somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, como nos dice, ¿verdad? Que guardemos lo que vemos, guardemos lo que escuchamos, guardemos lo que comamos y a dónde estamos, que seamos buenos administradores de nuestro ser, el templo donde Él vive, ¿verdad? Y Él se encargará de todo. Y todos los bienes son añadiduras, ¿verdad? Pero lo primero es nuestro templo. Quería compartir eso, ¿verdad? Porque sí, como que lo vi así, que nuestro cuerpo es de los primeros, nuestra mente. Esos son los misterios
de Dios, una joven que le entregaba una Biblia. Y en el momento de que esa joven decide atentar contra su propia vida, sin conocer bien lo que está leyendo, porque nadie le había enseñado, solamente lo que ella leía esporádicamente porque le regalan esta Biblia. Cuando ella tiene la decisión de atentar contra su vida, ella comenta que siempre salía un libro en específico, pero hoy Dios, en ese momento, Dios tenía otros planes. Y la lectura que lee no tiene que ver, pero el Señor la hizo entender a ella que lo que ella iba a hacer estaba mal. Porque le hizo entender que el propósito de la persona no se iba a cumplir en ella, el propósito que Dios tiene con la persona. Cuando hay propósito contigo, el Señor tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Se cumplió en ella. Porque aunque no tenía que ver con su vida, ella pudo entender, caramba, aquí me dice que si no, el propósito no se va a cumplir. Esos son los misterios del Señor. Esa es la misericordia y la gracia de Dios por la vida. Porque cuando hay un propósito de Dios para tu vida, se va a cumplir, ¿verdad? Y hablando de propósito, ¿qué puede hacer la fe por tu vida? ¿Qué puede hacer la fe? ¿Quién tiene Mateo 17:20? Amén. A lo mejor en sus casas no lo escucharon, pero estamos escuchando la palabra del Señor de donde mejor nosotros podíamos escuchar la palabra, de la voz de un niño, en este caso una niña. Es como si hubiera un ángel aquí leyéndonos las palabras del Señor. Qué lindo es poder escuchar eso. Así que dice así: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando nosotros ponemos la fe en práctica, lo que nos está queriendo dejar saber aquí, que lo imposible para mí es posible para Dios. Aquí nos está dejando saber que nosotros somos limitados. Llegamos hasta cierto punto. De ahí en adelante, cuando tú pones tu fe en Cristo, porque hay gente que se empeña y le da esa como dice cuando los nenes se molesta, que las mamás dicen que le da una pejeta, es pejeta. Cuando dicen que los nenes le da pejeta, pues a veces a los adultos también le da pejeta, ¿saben? A veces nos da pejeta, a veces, que queremos nosotros. Tú no puedes, tú llegas hasta ahí, este es tu límite. ¿Dónde está tu fe? Si tu fe está puesta en Cristo Jesús, tú vas a llegar hasta la raya que el Señor te puso. Cuando tú veas que tú no puedes y tú le digas, Señor, yo llegué hasta aquí porque hasta aquí tú me trajiste. De aquí en adelante tú sabes que tú tienes, ya tú tienes tu mano sobre mí, ya tú tienes tu misericordia sobre mí, ya tú tienes tu gracia sobre mí, tu Espíritu Santo bueno en mí, pero de aquí en adelante yo necesito que tú pongas tu mano, intervengas y hagas
de lo imposible lo posible, porque tú lo puedes hacer. Y en su tiempo, y si está en su voluntad, Él lo va a hacer. Y es así porque yo, ¿verdad? Cuando estaba, pues que tomaba mucho deseo, pues seguí fumando. Y yo quería, un día que no vuelvo a fumar. Pero volvía. Un día me arrodillé y oré tanto y le dije, Señor, Espíritu Santo, ya yo me bauticé, tú estás dentro de mí. Yo no quiero seguir fumando, yo no quiero matarme a ser así. Y recuerdo que ese febrero, en febrero ahora de este año, yo viajé de Chicago para acá. Y al otro día llegué el día 14. Y fui a prender un cigarrillo y me dio náusea. Por la tarde igual. Y fue tanto lo que se lo pedí a Dios que yo le dije estas palabras también. Yo no puedo con mi fuerza. Tiene que ser con las tuyas porque cuando yo me lo propongo voy a volver a caer. De ahí hacia acá yo no he podido tomar un cigarrillo más. Desde febrero, pero no pude con mi fuerza. Cuando yo le dije al Señor, yo te lo entrego, yo no puedo con mi fuerza, hazlo cuando tú quieras, el día menos pensado, que llegué de viaje. Miren esto, Lo pude. no es cualquier tipo de experiencia. Lo que yo me hablo en mi mente es que le repugnaba. Ella quería dejar el vicio del cigarrillo, se lo pide al Señor, y cuando ella trata de consumirlo, le repugnaba, le daba náusea. Eso lo hace el Señor. O sea, es para que no te dé más deseo nunca en tu vida, solamente recordarte de las náuseas que te daban. Simplemente con ver la cajetilla ya, olvídate de eso. Son experiencias. Los guardé. Cuando me dio náusea no los boté. Yo dije, los voy a poner en el freezer, pues yo tenía costumbre de ponerlos en el freezer para que no se pusieran viejos. Sí, porque yo decía, la menta no se le va. Y yo dije, esas son cosas mías, eso fue por el viaje. Vengo por la tarde, cojo el cigarrillo otra vez y yo no puedo. Al otro día yo dije, este es el último intento y están ahí. Como tomo una taza de café, lo voy para el pan de mango y me fumo el cigarrillo por la mañana. Ahí fue las náuseas más grandes. Yo dije, Señor, gracias, esto fuiste tú. Sí. Eso fue bien. Así lo hace el Señor. Sí. Hasta el freezer se puso de acuerdo. Lo puse en el freezer, hasta el freezer se puso de acuerdo. ¿Verdad? Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. ¿Quién tiene Mateo 21:21? Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjate que ¿quién habla ahí? Jesús le está respondiendo una conversación, ¿verdad? Y está hablando en parábola, ¿verdad? De cierto digo que si tuvieras fe y no, pero él después dice, y no dudares, ¿verdad? Es tener fe y no dudar. Tenemos el ejemplo de Pedro cuando caminó por el mar. ¿Qué fue lo que pasó? Que comenzó a caminar. Cuando su fe empezó a esto, ¿cómo pasó? Se empezó a hundir. Pues aquí el Señor nos está diciendo, no es tener fe, es en ningún momento dudar de esa fe. Y vas a ver las grandes cosas que Dios puede hacer. Y para terminar, Juan 5:4, ¿quién la tiene? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad del mundo. ¿Tú leíste 1 Juan 5:4? Juan. 1 Juan, por favor, discúlpame. 1 Juan 5:4. Discúlpame. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a qué? Al mundo. Y la Biblia me dice que nosotros estamos aquí, pero ¿qué pasa? Que no somos de aquí. Los que hemos decidido seguir a Cristo, estamos en este mundo y no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque ya se nos entregó la autoridad de haber vencido este mundo. A la que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, Cristo Jesús nos da la autoridad para poder vencer este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso es que dice también que no debe dudar en ningún momento nuestra fe para poder ser vencedores en medio de todo esto. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Por lo tanto, la fe en el Jesucristo como el Hijo de Dios es la clave que nosotros tenemos como cristianos para vencer al mundo y a sus tentaciones. Porque mira que somos tentados. Porque estamos donde lo que acabo de mencionar, en el mundo. Y en el mundo es una pelea diaria, momento a momento en la carne. Tú sabes, es una batalla, ¿verdad? La fe nos hace vencedores en Cristo Jesús. En este versículo podemos encontrar, ¿verdad?, una declaración, vamos al momento histórico, un momento de esto, es una declaración con mucho poder en la que se afirma que todos aquellos que hemos nacido de Dios, podemos decir que en aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo Jesús, se nos entrega la capacidad, como digo ahorita, de vencer al mundo y a todo aquello que hay en él y no sea agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Nos quiere decir que aunque el mundo presente muchos desafíos, ¿verdad?, y problemas, la fe en Dios nos da la victoria sobre ellos. La fe en Cristo Jesús nos da la victoria sobre todo eso. Pero cuando tenemos una fe verdadera en Cristo Jesús, esta es la victoria que nos habla en este versículo sobre el triunfo de nosotros como cristianos, gracias a nuestra fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos hace vencedores en Jesús, ¿verdad? Y Cristo nos hace vencedores. Nosotros debemos, ¿verdad?, buscar esa fe en todo momento. ¿Quién tiene Josué 1:9? ¿Alguien lo leyó? Josué 1:9. ¿Tú lo tenías, No, pero yo lo tengo. Digo, si aquí lo tiene, no sé. Sí. 1:9. 1:9. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ya, ese versículo siempre me lo tengo ahí. Mira, vuelvo a leer cómo empieza ya en la versión, en esa versión Esta es nueva versión internacional. ¿Cómo empieza? Ya te lo he ordenado. Ya te lo he ordenado. Es un orden, es una ordenanza. Y en la Reina Valera dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas que valiente. Haz una coma ahí. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y pues dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En este versículo podemos encontrar, ¿verdad?, una manifestación de la fidelidad y la bondad de Dios hacia Josué y hacia su pueblo. En Josué podemos ver un vivo ejemplo, ¿verdad?, de cuando Dios escoge a alguna persona, como estábamos hablando ahorita, cuando hay propósito de Dios en alguien. Esto lo podemos ver en Josué. Josué fue escogido desde muy joven, ¿verdad? Y Josué fue el sucesor, ¿verdad?, de Moisés en ese momento. En medio de todo ese momento difícil,
que Josué a su corta edad fue escogido por el Señor y es escogido para guiar al pueblo, ¿verdad? Suceden muchas cosas. Enfrentó muchas situaciones, ¿verdad? Difíciles, pero Dios lo nombró. ¿Y por qué lo nombró? Porque vio en Josué, ¿verdad?, un hombre de gran espíritu, ¿verdad? Y que era un hombre que el Espíritu Santo moraba en él. Dios vio en Josué el potencial que probablemente él mismo no veía en él. Por eso es que dijo, mira que te mando y que te fuerzas valiente. Es un mandato que te estoy dando. Porque al parecer el Señor le dice, el Señor está viendo a Josué, caramba, como que no se está dando cuenta del potencial que hay en él mismo. Yo lo estoy viendo, por lo tanto yo tengo que darle Hay veces que el Señor nos tiene que explotar las cosas, ¿sabes? Hay veces que nos tienen que jalar por nuestras orejitas para que esa fe, mira, espérate, que no era por acá, era por acá. ¿Sabes? Hay veces que tienen que hacerlo. Pues eso mismo probablemente, no estoy diciendo que es lo que pasó ahí, pero viendo de la manera que se le está hablando a Josué, es muy probablemente, oye, te estoy mandando a que te esfuerces y seas valiente. Tú puedes. Yo he visto en ti. Tú eres un hombre que tiene mi Espíritu Santo sobre ti. ¿Qué está pasando? Olvídate de los problemas que hay a tu alrededor. Olvídate de la juventud que hay en ti. No pienses más que Moisés era una gran persona y tú eres joven. Hay una diferencia en edad. Pero aún así yo te escogí a ti. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, a veces vemos las cosas por el cual Cristo nos llama grandísimas. Yo creo que aquí no hay nadie que el Señor le haya mandado a hacer algo y no ponga un pero. Porque cuando hay las cosas de peso, uno dice, caramba, Happy empieza a pensar en las limitaciones. Y la Biblia también. No, porque Señor, y aquí yo no hablo bien, yo soy tartamudo. ¿Verdad? Muchos discípulos, apóstoles que el Padre llamó, siempre ponían un pero Dios lo llamaba porque sabía lo que había en ti, ¿verdad? Y eso es un vivo ejemplo de lo que estábamos discutiendo aquí. Tenía tarea difícil, pero Dios le dejó saber que aunque Moisés había muerto, el plan que él tenía para aquel pueblo, como quiera, lo iba a cumplir bajo el mandato de ¿quién? De él mismo. ¿Sabes? Yo tengo un plan con este pueblo y yo te escogí a ti, por lo tanto ese plan se va a cumplir. Tu llamado es, pon tu fe en mí. Tú me has creído, yo te he dado mucho, te he capacitado, te llamé, te escogí para que fueras el líder de esto. Pues mira, sígueme a mí, mírame a mí, no mires tus limitaciones. Como el primeros versículos que leímos, que este pueblo estaba fijándose en cuán difíciles eran los mandamientos. No es en eso, es que ellos son mandamientos. Cuando tú aceptaste a Cristo, están en tu vida, en tu corazón, moran en ti. Por lo tanto, olvídate lo difícil que es, sigue a Cristo, que Él te va a dar las herramientas y te va a dar la victoria si has decidido seguirle a Él, ¿verdad? Pues eso mismo, la orden de ser valiente, de no tener miedo, como decía ahorita el temor, también venía acompañada de la promesa de Dios de que no estaría solo. O sea, Dios le estaba prometiendo, no estás solo, chico. Yo voy a estar contigo. Pues, amigo, hermanos que estamos aquí, no estamos solos. Estamos en medio de la gran batalla de la fe, pero no estamos solos. Cristo Jesús está contigo. Cristo Jesús está conmigo. Cristo Jesús está contigo. No estás solo. No debes dudar de tu fe. Porque ese que te tiene aquí hoy, ese que te tiene escuchando aquí hoy, te está diciendo, la opción no es bajar las manos. La opción es poner las manos en posición de batalla, porque tu escudo y tu batalla la llevo yo. Tú lo que debes hacer es serme fiel y obedecerme a mí, y de tus batallas yo me encargo. Porque eso, ahí tú no puedes entrar. Eso lo peleo yo. Y la primera vez que lo peleé, ¿no saben dónde fue? En la cruz del Calvario. Con sangre.
la primera muerte que trajo vida, la de Cristo Jesús. Eso ya Él lo peleó, ¿verdad? Gracias a ese temor y a esa presencia de Dios en Él, Josué pudo triunfar sobre el temor y se pudo mantener firme, confiando en la victoria que ya era suya. Hay un llamado para ti, ¿verdad? Hoy, mantén tu fe en Cristo Jesús y Él te dará la victoria en medio de cualquier situación por la que estés pasando. Por eso hoy te puedo decir que la fe es tu mejor ayuda en momentos de tribulación. No hay una mejor ayuda para ti que mantener esa fe en Cristo Jesús para que Él sea el que cuide de ti y te ayude a enfrentar esta vida. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a presentar estos momentos en oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Antes de despedirnos de los hermanos que están en su casa, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que esa fe que está en medio nuestro continúe cada día fortaleciéndose, para que así nosotros cada día busquemos ser mejores discípulos de Cristo, mejores seguidores de Él. Amigo y hermano que me veo, que me escucha allá a la distancia, si tienes alguna necesidad o alguna petición de oración, con mucho gusto la podrías poner ahí a través de las redes sociales y estaríamos pendientes a tu petición y la presentaríamos en oración. Si es necesario comunicarnos con usted, lo haríamos de esa manera para así poder canalizar toda petición o ayuda que necesite. Dios les bendiga, gracias por estar en medio nuestro. Recuerda, tu mejor aliado es la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga.